Hola, muy buen día. Mi nombre es Bebelín Elizabeth Sandoval Bolaños y hoy les doy la bienvenida a una clase de Derecho Constitucional guatemalteco. El día de hoy hablaremos sobre el régimen militar. Sabemos de que es un tema que dejó una gran historia en nuestro país y hablaremos de los cambios, de cómo se integra y sobre todo de cuál fue el cambio que hubo después de la firma de los acuerdos de paz. Así que quédate y disfruta del video. Pero para nosotros el poder empezar a hablar sobre qué es un régimen militar debemos de tener como referencia qué es un régimen. Y un régimen nos permite hacer referencia a un sistema político y social que rige un determinado territorio, así como también podemos mencionar que es un conjunto de normas las cuales regulan el desarrollo de una institución, de una entidad o de un acto, ya que un régimen es un ejercicio de poder. Y bueno, ahora hablaremos sobre qué es el régimen militar. Y un régimen militar es una forma de gobierno autoritario. Cuando nosotros hablamos de una forma de gobierno autoritario, es cuando un gobierno abusa de esa autoridad, valga la redundancia, y se imponen al poder sin un consenso por parte del pueblo. Y estos sistemas están al mando de los gobiernos militares, los cuales suprimen todos los derechos humanos. También hacemos referencia a que todos los derechos humanos son todos los derechos fundamentales que nosotros tenemos como personas desde el momento que nosotros nacemos, así como también las instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales son controladas por las mismas Fuerzas Armadas. ¿Y cómo surge el régimen militar en Guatemala? Empezamos con el coronel Carlos Manuel Arana Osorio de 1970 a 1974. Fue el primero de una larga serie de presidentes militares intensificándose de los vicios fascistas que con motivo de detener la acción insurgente y bajo la justificación del anticomunismo se inició en 1954 con la intervención de los Estados Unidos de América. El coronel Manuel Osorio alcanzó el grado de general de división y fue conocido por su crueldad como chacal. Fue uno de los gobernantes las sanguinarias en el combate de la guerrilla, el cual operaba bajo el mando de los comandantes Luis Turcio Lima y Marco Antonio John Sosa. Ahora hablaremos sobre el ejército de Ríos Montt, más las patrullas de autodefensa civil. Fueron grupos paramilitares. Los paramilitares, cuando hablamos de ellos, son las personas que tienen las mismas funciones que tiene un ejército y combaten sin obedecer las convenciones nacionales e internacionales para el ejercicio de la guerra. Pero formalmente estos no pertenecen a un ejército de un estado. Estos grupos fueron creados bajo la Guerra Civil, el cual sucedió entre 1960 a 1966. Y también podemos mencionar que fueron creados para involucrar a la población civil a que prestara servicio militar bajo la autorización y coordinación del Ejército de Guatemala entre 1981 y 1982. El periodo de Ríos Montt fue un periodo muy breve, pero fue el periodo más violento del conflicto de los 36 años, el cual atravesaba Guatemala. Resultado de ello, se causaron más de 60,000 muertes civiles y la gran mayoría de estas muertes eran personas indígenas las cuales estaban desarmadas. Las características del régimen militar es que ellos no respetan los derechos humanos. Sabemos que lamentablemente a nivel global hay amenazas y ataques terroristas en las cuales las Fuerzas Armadas deben de salir a defender su nación y asimismo el proteger a la sociedad. Pero cuando suceden estos casos mueren personas inocentes, personas que no tenían nada que ver en esa guerra mueren, y es allí cuando nosotros hacemos mención que no se respeta la vida ni la integridad de las personas. Ellos también utilizan la fuerza de recepción y esta acción consiste en controlar a los ciudadanos mediante las fuerzas por razones políticas y las castigan mediante el uso de fuerza y de violencia. Ellos oprimen a la sociedad mediante el uso de violencia, ya que es un medio para que ellos puedan demostrar que ellos tienen un control sobre todos los ciudadanos. Los cambios que ha tenido Guatemala democráticamente con el paso del tiempo
generó varios cambios en las instituciones militares. Uno de los más importantes fue la firma de los acuerdos de paz, el cual sucedió entre 1997, el cual dio fin a una década de enfrentamiento interno, lo cual pasaba Guatemala, y con ello el poder reformar las Fuerzas Armadas, ya que las Fuerzas Armadas violaban los derechos humanos de todas las personas. Morían personas inocentes en las guerras y había mucha represión en el pueblo. Llegó a un punto que la sociedad se paralizó por completo, tras años de gobiernos militares, las cuales tenían mucha incompetencia y también tenían mucha corrupción. El ejército, con el paso del tiempo, se desarrolló en negociaciones de paz, lo cual, pues, sabemos de que fue una gran estrategia que pusieron los altos mandos para así poder llegar a la adaptación, ya que, como sabemos, la finalidad del ejército es proteger su país, dar la vida por mantener el honor de Guatemala y que Guatemala tenga paz, y el poder solucionar la tarea del interior y del exterior del país, sobre todo guardando a la población guatemalteca. El Ejército de Guatemala son una organización encargada de la defensa nacional de la República, tal y como lo establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 244, el cual dice: integración, organización y fines del Ejército. El Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz, la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y deliberante. Está integrado por las fuerzas de tierra, mar y aire. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. Las fuerzas de la tierra son las cuales se representan en el Ejército de Tierra de Guatemala. Las fuerzas de mar son las que están representadas por la Armada de Guatemala. Y por último, pero no menos importante, son las fuerzas de aire, las cuales las representa la Fuerza Aérea Guatemalteca. Un militar es una persona que integra de una manera directa e indispensable un ejército. Desempeña un rango, o también podemos llamarlo un grado, en el mismo, ya que una persona no es considerada parte del ejército si no pertenece a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué yo les hago mención de esto? Porque si nosotros hablamos de qué es un soldado, sabemos que un soldado es una persona la cual presta un servicio militar. Él recibe el entrenamiento adecuado, el equipamiento adecuado y necesario para poder desarrollar su servicio, pero no lo toman en consideración como un grado o rango en el ejército, ya que ellos están en el escalafón más bajo. El sistema de desarrollo militar. Hablaremos ahora sobre cómo es la educación militar. Sabemos de que la educación militar es un conjunto de instituciones educativas las cuales imparten el conocimiento de las ciencias y de las artes. Según la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, en el artículo 35, hace mención de las escuelas de formación de los oficiales. Tal y como podemos mencionar, una escuela muy popular es la Escuela Politécnica. De acuerdo a los temas abordados anteriormente, sabemos que Guatemala vivió un conflicto armado interno, el cual duró 36 años y se manifestaba con actos de crueldad, desprecio a la vida y sobre todo a la dignidad de todos los pobladores de Guatemala. Pero, como mencioné anteriormente, el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo la firma de los acuerdos de paz, en el cual se fundamentó el garantizar
y proteger el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas como base para una construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Muchas gracias por su atención.